Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un medio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Hoy con el tema Muerte Cruzada y perspectivas para una nueva Asamblea Nacional 2023. Está como invitado el asambleísta del periodo 2021-2023 por la provincia de Manabí, el abogado Fernando Cedeño Rivadeneira. Bienvenidos. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos y todas. En el momento que nos escuchen, estamos en un intervalo de tiempo muy interesante e inédito en el país. Contamos hoy con la presencia de un distinguido amigo de esta casa, el abogado Fernando Cedeño. Ha sido consejero, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, asambleísta por la Revolución Ciudadana por la provincia de Manabí, por el Distrito Sur, y con él vamos a compartir sus criterios, sus preocupaciones, sus perspectivas sobre la situación en la que estamos y hacia dónde vamos en 90 días, más o menos. Nos acompañan también el arquitecto Octavio Villacreces. Él es urbanista, analista, exasambleísta ciudadano también por el Guayas, y como siempre nuestra compañera presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil, Jenny Sangurima. Bienvenida, Jenny. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí, Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, como en todos. Estamos el día de hoy con un asambleísta muy querido de nuestra provincia, de Manabí, y Fernando Cedeño. Y me gustaría preguntarte, iniciar esta conversa indicándote de que dentro de la Asamblea Nacional, estimado Fernando, se estaban realizando algunas actividades antes de la muerte cruzada y nos gustaría conocer cómo es que estábamos en este momento antes de la muerte cruzada. Fernando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los compañeros, a Víctor, a Alejandro Velasco, a Octavio Villacreces y a usted, Jenny, y realmente a todos los compañeros del Foro Politécnico y también a los compañeros de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de la provincia del Guayas. Para mí siempre es un honor compartir, debatir y además tener la oportunidad de saludar, aunque sea de forma telemática, a grandes y a queridos amigos como ustedes. Sí, yo creo que esta era una carta que tenía Lasso, era su última carta que tenía y se la jugó. Para algunos de pronto a destiempo, dudó mucho porque creo que él fue engañado. Ya mismo quiero hacer un análisis cronológico de todo este proceso que hemos vivido, pero podría adelantar de que repito, para algunos podría haberlo hecho antes, por ejemplo, el día sábado 13 de mayo y no el día en que lo hizo, el miércoles 17, que ya estaba posesionada las nuevas autoridades de la Asamblea y había sido posesionado de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero al final habría que analizar, y ya mismo tengo preparado un poco el orden cronológico. No sé si entro ya de una o cuál es el mecanismo. Sí, dale, con gusto. Ya, bien, sí, yo quisiera empezar con pequeños hitos, no de cronología, porque nos permite ubicar en tiempo y espacio de todo este proceso. En primer lugar, hay que recordar que la campaña en el 2021 fue una campaña muy jodida. Uno, por el tema del COVID, estábamos en pleno también proceso de pandemia. Para nosotros que fuimos candidatos, al principio estábamos paranoicos, con mucho miedo, etcétera, pero se desarrolló y fue una campaña donde la polarización jugó. La clase política ecuatoriana jugó a que la contradicción era correísmo versus anticorreísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el momento en que
llegó al poder Moreno, él aprovechó eso, ¿no? Él, para justificar su traición, incluso él hizo un acuerdo de gobernanza con toda la clase política ecuatoriana. Recordemos el famoso 7 veces sí en el año 2018, que el Moreno tuvo la habilidad de aglutinar a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores en contra de un enemigo a desaparecer. En este caso, la Revolución Ciudadana. Y ahí todo lo que vivimos, lo que soportamos durante esos 4 años, que fueron muy duros, y el coletazo de eso lo vivimos en la campaña última, ¿no? Donde Lasso, y aquí hay que recordar que Lasso entró con la justa a la segunda vuelta. O sea, Lasso, para algunos hubo fraude, para otros no, etc. Pero la relación la diferencia entre Lasso y Yacu Pérez fue muy, muy estrecha. Nosotros estábamos de plano, es más, a nosotros nos faltó relativamente poco para ganar en una sola vuelta, pero el resultado es que hubo una segunda vuelta, y en la segunda vuelta nuevamente estas fuerzas se vinieron a aglutinar alrededor de la candidatura de Lasso, ¿no? Con dos cosas, ahí hubieron varios elementos de manera de evaluación de lo que fue la campaña. Uno, que arrastrábamos todo el peso de lo que significó la construcción de la narrativa y el discurso de la corrupción, ¿no? Dos, el tema de que ustedes pusieron en el poder a Lasso. O sea, por más que para todo el mundo, nosotros desde el primer día, desde los primeros meses, tomamos distancias del gobierno de Moreno, ¿no? Pero al final lo hicieron muy bien, construyeron todo este discurso de que no, ustedes lo pusieron. Ya, nosotros decíamos, sí, nosotros lo pusimos, pero con ustedes gobernó. Pero no bastó desde el lado comunicacional, el tema de todo el fragment de comunicacional, de corrupción, de perseguidos, etc. No bastó. Y al final también la candidatura de Andrés y de Carlos estábamos jugando el tema del outsider, de la persona no conocida, que al final, y toda la estrategia comunicacional de Lasso de mentir, de engañar, ¿no? Ahí tú ves lo fácil que es construir una candidatura de la nada con propuestas totalmente demagógicas, mentirosas, y polarizando y priorizando la polarización correísmo versus anticorreísmo como la contradicción real en la sociedad. Entonces, eso permitió que gane Lasso. Recordemos también ahí que en la segunda vuelta la izquierda, para así llamarla, también llamó a votar por el nulo ideológico, y que al final tienen también que cargar con parte de esa culpa de haber permitido, haber abonado o ayudado a que Lasso gane el poder. Lasso llega al poder, es un gobierno que empieza a descomponerse muy rápidamente. La ruptura con el Partido Social Cristiano antes de posesionarse en el tema de la Asamblea, a partir del 14 de mayo del 2021, evidenció claramente que Lasso no quería ser un gobierno de concertación, no quería ser un gobierno de la tendencia, como de pronto hubiera sido tal vez beneficioso para él, pero se prefirió bronquearse con su principal aliado, que le ayudó mucho a llegar al poder, ¿no? Y esto llevó a que, bueno, por un lado primó ahí mucho la presión de los grupos más, no sé si llamarlos ultraderechosos o más enfermos anticorreístas, que surgen a partir de la prensa, que evitaron que se logre dar una alianza parlamentaria de punto de vista institucional, y fracasó esto, y se impuso una alianza en la Asamblea Nacional entre la Izquierda Democrática y Pachacuti, que permitió que llegue al poder, que llegue a la conducción de la Asamblea la señora Guadalupe Llori, y a partir de ese momento creo que empieza en serio los problemas del gobierno. Incluso el fallecimiento de Monge también es parte de Cabona, porque él era el operador, él era el hombre político
pero era un gobierno que empieza incluso no a gobernar ni siquiera con sus bases, con su gente que trabajó, con la estructura partidista, sino que empieza a gobernar con los sectores empresariales, ¿no? Y los grupos reales de poder. Y rápidamente se logra debilitar, ¿no? Debilitar, creo que es el gobierno, si lo comparamos con Moreno, por ejemplo, en los primeros meses, Moreno empieza a ganar popularidad, tanto es así que se atreve a hacer una consulta, la gana, etcétera, pero acá no. Lasso es un gobierno que desde los primeros momentos empezó a decrecer y empieza a manifestarse el descontento popular abonado por los temas de delincuencia, falta de empleo, seguridad, etcétera, ¿no? Fernando, hay una puntualización, porque vemos que Moreno, con toda su debacle y con todos los problemas, logró mantenerse 4 años. Lasso no alcanza a hacerlo, y ambos tuvieron a la prensa, por ejemplo, totalmente de su lado, defendiéndolos. La muerte de Monge, la muerte de Monge como que le patea la escalera a Lasso y se queda sin operadores y parece que se queda sin gente con experiencia en el manejo del Estado y el manejo de lo público. Ese punto que tú has planteado no se ha analizado mucho. ¿Cómo así Moreno logra 4 años y Lasso no alcanza sus 2 años? Porque el gobierno de Moreno es un gobierno de concertación oligárquica, en la que va desde la izquierda hacia la derecha y todos los grupos, ¿no? Porque el enemigo ahí era el correísmo y por lo tanto había que exterminar y desaparecer a eso. Por eso hacen todo el tema de Trujillo y podemos enumerar a personajes, ¿no? Por ejemplo, personajes como Enrique Ayala, pasando por Julio César Trujillo, yendo por toda la clase política, ¿no? Ahí hubo mucho, y creo que hasta influencia externa, o sea, eso no fue nada casual, entonces fue una cuestión muy bien planificada, muy bien orquestada. Hay algunos que se atreven a afirmar que Moreno lo tenía muy bien libreteado, es más, la gente que traicionó, que venía del proceso, que inicialmente se fueron con Moreno, al final fueron pateados. Al final fueron pateados y él se quedó solamente con su núcleo duro de gobierno. Y en el caso de Lasso, no, Lasso, recordemos que habían dos fuerzas al interior del gobierno de Lasso. Uno, el grupo de la Fundación Ecuador Libre, que ellos se habían organizado supuestamente más de 10 años, tenían todo un tanque, ellos le llaman el think tank, un tanque de pensamiento, pero que en el momento en que llegan, pero sin ninguna experiencia en el manejo de la cosa pública, ¿no? Alguien incluso ligado a ellos me decía, el problema es que estos maestros creen que la política es de manual, ¿no? O sea, es de libro, el libro lo dice y por lo tanto así hay que hacer, pero sin ninguna experiencia real de la política viva, ¿no? De la política en territorio. Entonces ahí se empiezan a dar contra la pared. Y el otro sector es un sector que tenía con gran experiencia política todo el sector ligado a lo que era Cordes o a lo que era la ex democracia popular, con ciertas figuras como la propia Alexandra Vela, que la sacan El de su... sarcófago. Iba a decir, iba a decir el ataúd, pero me pareció demasiado grosero, pero lo sacan de su retiro para que tome roles de protagonismo y al final pierden sintonía con la política real. Son gente que no entendía, yo creo que no entienden o no la magnitud de lo que fue el proceso de la Revolución Ciudadana. Entonces, El propio eran, Osvaldo Hurtado a la sombra, ¿no? El propio Osvaldo así Hurtado es, en persona. todos ellos, Hurtado, Holguín, Ordóñez, etcétera, Pons. provienen de la misma proviene de la misma actriz, Juan José Pons, pero también con una avidez con hambres atrasadas, ¿no? Con hambres atrasadas, por eso vemos que muy rápidamente empiezan a aparecer los casos de corrupción, que el caso Danubio, el caso en el que incluso involucran a Pons, en ventas de ministerio, y posteriormente también los casos mayores de corrupción, como es el caso El Gran Padrino, pero antes de eso, yo quisiera, porque tenemos el 31 de mayo, en la asamblea del año 2022 se produce la salida de Yori. Nosotros ya habíamos hecho varios intentos
de golpear, ellos dilataban, ellos evitaban a toda costa hasta que llegó el día 31 de mayo del 22 y se produjo la salida de Guadalupe Llori, que era una cuestión insostenible, ¿no? Y posteriormente vino junio del 2022, que fue creo que una protesta social de gran magnitud. Uno, por el tiempo de duración. Fueron 18 días de conflictividad en las calles, principalmente en las calles de Quito. ¿Por qué? Porque el gobierno optó por una posición que medianamente le dio resultado en octubre del 2019, que era priorizar la represión antes que la negociación. Entonces, por eso es que estuvieron 18 días y al final, al día 18, tuvieron que llamar al diálogo y sentarse, ¿no? Y ese mismo día se solucionó porque también ya la fuerza. Y desde el lado nuestro, de la Asamblea, y a mí me tocó ser proponente ahí sí, de la muerte cruzada por parte de la Asamblea Nacional en contra del presidente, ¿no? Nosotros sabíamos que no teníamos los votos, y ahí hay que recordar que eso no pasó porque simplemente el Partido Social Cristiano no apoyó y permitió que tengamos otro año más de gobierno de Guillermo Lasso. Y esta salida que pudo habernos evitado muertes, que pudo haber evitado un montón de cosas, no se pudo concretar. Entonces, otro hito que hay que tenerlo presente, ¿no? El otro hecho es, además, producto de eso, se da un incumplimiento de las mesas de diálogo y de concertación que se habían iniciado. Y al final esto hace que la situación, lejos de solucionarse, la conflictividad política, se agudice, ¿no? Y ahí, en intermedio de eso, aparece la denuncia del caso Gran Padrino, ¿no? Donde tiene dos grandes aristas, ¿no? Esto tiene dos patas, dos brazos, que son la corrupción de las empresas públicas, como inicialmente se hizo pública, donde la participación del propio Lasso con los decretos ejecutivos dándole facultades extraordinarias a Hernán Luque Lecaro, ¿no? Donde vemos que constituyen empresas desde el mismo mes de junio, julio, por intermedio del famoso Rubén Cherres, con su vínculo con Danilo Carreras, y ellos operando el nombramiento de gerentes de empresas públicas, de ministros inclusive, principalmente en el sector petrolero y en el sector eléctrico, ¿no? Donde esas cosas han quedado en el olvido, no están en la discusión permanente de la política ecuatoriana. Rubén Luque huyó y la fiscalía no hace nada por detenerlo, ni el gobierno nacional tampoco hace mucho. Pero en medio de eso surge otro hecho que para mí es muy grave, ¿no? Que es la investigación que lleva adelante la Unidad Antinarcótico de la Policía Nacional en la provincia de Manabí y Guayas, donde creería yo que es un tema fortuito. O sea, la Unidad de Investigación Antinarcótico, no sé, investigaba al mafioso albanés y se encuentra que este tipo tenía vínculos nuevamente aparece la figura de Rubén Cherres, de Danilo Carrera, etcétera, donde asimismo ellos influenciaban o movían sus influencias para nombrar en ciertos cargos muy estratégicos para el tema del narcotráfico a ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento del director de temas migratorios, de temas de puertos, Aviación civil. Civil, porque que están ligados al tema del tráfico de drogas. Recordemos que el tema Agricultura, Ministerio de Agricultura, que se nos pasaba por... para las cuotas a las empresas agroexportadoras, etc. Entonces, era todo un entramado muy bien concebido que el gobierno nacional, que la cúpula policial se hacen de la vista gorda, y la propia justicia y la propia Fiscalía General del Estado, que ordena incluso el archivo. El fiscal a cargo de la investigación, cuando se dan cuenta de la magnitud de esto, dicen esto reciben presión, ordenan el archivo, el juez también dispone del archivo, y en teoría todo tapado, todo callado. Pero se hace público,
y lo grave también aquí es la complicidad de la alta cúpula policial. Y esto llevó a que tengamos a un presidente secuestrado por la cúpula policial, ¿no? En la que lo tenían agarrado. Prueba de eso es la declaración cuando se da el caso el femicidio de la señora Bernal, Otavalo, Bernal. Bernal Otavalo, donde él llega al país y anuncia la separación concreto del director de la CNI, de la DGI, perdón, de la Dirección General de Inteligencia, y al director de otra unidad. Bueno, entonces él ordena y al final tiene que retractarse porque estas personas tenían mucho poder. Creo que eran los generales Ponce y Zapata, bueno, no Salinas. recuerdo. Salinas y Ponce, ¿no? Y la posterior también salida de Tanya Varela, ¿no? Sobre este caso. Pero que todos ellos tenían la instrucción de que este hecho no trascienda. Y esto da pie a que se inicie el juicio político, primero con la comisión de investigación, que para eso en la Asamblea Nacional se obtienen 104 votos para aprobar el informe. El gobierno trató de hacer lobby para que esto no pase, pero se lo hizo bien y al final era la Corte. También decían en ese interín de que la Corte Constitucional no iba a dar el dictamen favorable, que los términos habían precluidos, que habían errores en el informe, que había errores ortográficos, que faltaba determinar y tipificar muy bien los delitos que se habían incurrido, etcétera, con el afán de desprestigiar dicho informe y que el mismo no llegue a la Corte Constitucional. El resultado es que llegó a la Corte se pronunció, los términos no habían precluidos, como decía Vanegas y otros voceros del gobierno como Vanegas y Villavicencio. La Corte se pronuncia a favor, da viabilidad al juicio, no por todas las causales, sino por una, que es básicamente todo el tema de FLOPEP, y el juicio inicia, ¿no? Y la Comisión de Fiscalización y Control Política tiene que sustanciarlo. Villavicencio y las personas Fernando, del gobierno en una, esa comisión. Sí, perdón. una consulta ahí, justo en esta parte, ¿no? Cuando inicia el juicio político, se creó el marco noticioso, el marco informativo, de que habían habido muchísimos errores en la forma de planteamiento de la asamblea, que los mismos asambleístas interpelantes y todos los que apoyaban el juicio cometieron varios errores de forma, de fondo, invocando normas pasadas, fallando en argumentar los temas, y por eso la Corte Constitucional se baja o no da paso a 2 de las 3 causales. Tú que estuviste adentro, ¿tú crees que fue así o es una exageración? Bueno, ahí la primera aclaración, ahí no habían interpelantes, ahí lo que habían eran miembros de la comisión de investigación que llevaron a cabo el informe para justificar el juicio político. Yo creo que fue una estrategia del gobierno. El gobierno nunca, e incluso eso lo podemos evidenciar en los alegatos del propio presidente Lasso, de desmentir las acusaciones. O sea, a mí me acusan de algo, uno, quien acusa es el que debe mostrar las acusaciones. Las acusaciones estaban ahí, las pruebas estaban ahí, los audios estaban ahí, etcétera. Pero el gobierno nunca desmintió, nunca se defendió de las denuncias de ellos. La estrategia del gobierno fue entrar a dilatar, entrar a cuestionar a las personas, a los acusadores, y desviar siempre la atención. Entonces, eso fue parte de toda la línea comunicacional que desde el gobierno se trató para desviar la atención. Entonces, fijarse en la forma, ese informe costó elaborarlo. Ahí teníamos en esa comisión una mayoría de 4 versus 1, que era Gruber Zambrano el miembro, pero ya en la redacción total del informe intervienen muchas personas y al inicio efectivamente se habían deslizado errores, desde errores ortográficos, pero que es propio cuando intervienen porque teníamos que consensuar con otras fuerzas políticas. No es que alguien era el único responsable de elaborar el informe, sino que esos informes tenían que ser socializados, consensuados, que este artículo, que no esto. Entonces eso retrasó.
pero ellos se prendieron hábilmente para fijarse en esos detalles para tratar de descalificar y evitar que llegue el juicio político. La corte aquí también la Corte se extralimita, desde mi perspectiva, porque la Corte solo tenía que ver la formalidad y la sustentación del caso. Ellos no tenían por qué pronunciarse por el fondo. Por eso fue una extralimitación de decir por esta causal sí, aquí no hay peculado, aquí no hay esto. Para mi criterio, ellos se extralimitan o extra petit, dicen los abogados, ¿no? Más allá de lo que lo que tenían que haber hecho. Pero lo hacen, que para nosotros lo importante es que se pronuncien y dé viabilidad. Ya el resto es historia. Es más, la prensa entró en este juego, no, que no solamente es esto, que esto es muy débil, mentira. Aquí la acusación, ¿por qué? Porque este es un tema político, incluso el propio dictamen de la Corte Constitucional lo dice, la diferenciación. Es más, el propio dictamen hace graves acusaciones al presidente para justificar, y además la Corte tenía como precedente jurídico la actuación de ellos, porque esto es un tema de una figura, si bien es cierto, está en la Constitución del 2008, pero que no se la había aplicado, pero tenía como antecedentes dos casos desde el punto de vista como precedente jurídico, que es el caso Yunda, cuando lo censuran del municipio de Quito y el Consejo se pronuncia, y dos, cuando se inicia el juicio político en contra de Jorge Glass Espinel, entonces el compañero Jorge Glass. Entonces, esos presentes, y para ellos era muy difícil porque no podían en una decir sí, en otra no. Es más, intervienen hasta el mismo personaje, o sea, el propio Bucalón, que jugó un rol de protagonismo cuando era parlamentario, ahora estaba en la otra orilla, y ellos cambian rápidamente su discurso porque son gente sofista, ¿no? Que no mantienen sus criterios, pero ellos como tengan que ubicarse. Pero ellos no tienen ningún problema. Lo importante aquí es que la Corte se pronuncia, la Comisión de Fiscalización tiene que sustanciar el juicio, y pese a que Villavicencio trató siempre de entorpecer, de dilatar, de confundir, aquí aparece, por ejemplo, criterios políticas eminentemente distractivas como el tema de la portabilidad del arma, etc. Entonces toda la ciudadanía y toda la prensa discutiendo el tema de la violencia y las armas, dejando a un lado eso. Pero Mientras tanto, ojo, lo de la portabilidad de Villavicencio, las armas fue el fin de semana, justo 24 horas después de la muerte de Rubén Cherres, que estaba siendo sí, buscado por todo el mundo y apareció a una cuadra de la casa del presidente en la playa. sí, eso demuestra, efectivamente, gracias, Víctor, por tu precisión. Y lo de Cherres demuestra la impunidad, la impunidad en que él se movía, o sea, el tipo más perseguido supuestamente por la justicia, estaba en el Ecuador, pero no solo estaba en cualquier sitio, porque pudo haber estado, no sé, en un lugar muy recóndito, pero estaba en una playa muy concurrida como es este sector de Punta Centinela, Salinas. Realmente, discúlpeme mi conocimiento de esa zona de la provincia de Santa Elena, pero nosotros tenemos mejores playas, entonces no frecuentamos esas playas. Entonces. Pero lo que demuestra en concreto, es el hecho de que el tipo estaba gozando de total impunidad y seguro que no le iba a pasar nada. Los culpables de la muerte, y efectivamente se tapa muy bien ese hecho noticioso grave, con el tema de la portabilidad, pero también para el juicio político. Entonces se matan estos dos pájaros de un solo tiro, ¿no? ¿Quién se beneficia de la muerte de Cherres? No me gusta hacer acusaciones sin pruebas, sin fundamentos, y peor en temas tan delicados, pero claramente hay dos personas, desde el propio gobierno y el propio Guillermo Lasso, pasando por los sectores ligados a la mafia albanesa. Entonces, ¿quién perpetró el hecho? No sabemos. Tal vez puede ser un crimen de Estado, no lo sabemos, pero lo cierto es que la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado no hacen nada. Entonces, podría ser un caso que quede en la más absoluta impunidad. Ahí llegamos a otra fecha que
pese a todos los intentos, repito, de que en la Comisión de Fiscalización Fernando, no se apruebe. solo para no dejar pasar, teorías de la conspiración, de que Chávez podría no estar muerto, sino que era otro cuerpo ahí, por eso nadie lo reclamaba y está ahorita viviendo en Sudáfrica y se llama Juan Pérez y por eso no hay ningún problema. No lo podría, yo en eso sí procuro ser muy responsable y no me atrevería a hablar de esto, ¿no? El hecho es que, el hecho público es que él ha fallecido, ¿no? El martes 9 de mayo, la Asamblea teníamos que aprobar un informe que no había sido aprobado por la Comisión de Fiscalización, ya que de manera abrupta suspenden la sesión porque sabíamos que teníamos y no permitieron que pase la otra moción, porque ya se había presentado una moción por parte del gobierno de que se archive el caso y la misma no pasó. Y teníamos que pasar a la inmediata, pero suspende Villavicencio y la señora Cordero de manera prepotente la sesión, generando un conflicto jurídico. Pero la ley orgánica de la función legislativa es muy clara en su artículo 42, último inciso, da una salida cuando no hubiere existir un tipo de vacío, ¿no? Como sucede, y me permito leer de manera muy rápida. El artículo es del 142, Ley Orgánica de la Función Legislativa, formas de votación, último inciso. Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, la Comisión de Fiscalización es una comisión permanente, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización. Este es un procedimiento de fiscalización, ¿no? Fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea para su correspondiente resolución. Y eso hicimos el día martes 9 de mayo, el Pleno de la Asamblea. Aquí está un ex legislador y creo que también constituyente, fuiste Octavio, ¿no? Se pronunció con 88 votos a favor de que aprobando este informe, ahí el gobierno nacional salió como triunfante, no tienen los votos, etcétera, pese a que eran 4 votos que faltaban, ¿no? Muy parecido a lo que pasó en junio del 2021, ¿no? Del 22, perdón, del 2022. El domingo 14 de mayo es Día de la Madre, en la que constitucionalmente teníamos que elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea y además posesionar a los miembros electos del Consejo de Participación Ciudadana. Esta sesión, nosotros pensábamos que podrían haber incidentes, no hubieron. Habíamos consolidado una mayoría pese a los blufeos y los anuncios previos de la gente, de voceros del gobierno y corifeos al interior de la Asamblea, como Vanegas, Villavicencio, etcétera, que decían no va a haber sorpresas, tenemos mayoría, jugaban con eso. Nosotros estábamos seguros de la votación, y para esta votación de designación de autoridades y para la anterior, para el 9 de mayo, necesitamos también 70 votos, ¿no? Ojo, en el caso del 9 de mayo, de viabilizar el juicio, tuvimos 88 votos, necesitábamos 70, y para la elección de autoridades igual 70 votos, ¿no? En el caso de Saquicela obtuvo 96 votos, en el caso de Marcela Holguín 95 votos, y en el caso de Torres 100 votos, ¿no? Yo creo que esta es una clarinada del gobierno nacional. Recordemos que el día lunes ya aparece el asesor jurídico de la presidencia, el señor Ortiz, diciendo el presidente tiene listo el decreto de la muerte cruzada. Para algunos, y aquí Víctor, que creo que me conoces más, a mí me gusta hacer mucho manejo proyectivo de escenarios, ¿no? De posibles nexos causales. Yo personalmente estaba preparado para todo. Es más, nosotros como bloque nos reunimos y veíamos que una de las cosas que podría pasar era que Lasso asista a la asamblea y en su exposición él anuncie la muerte cruzada. Así que nosotros estábamos, es más, nosotros no caímos en la provocación, creo que nos portamos más educados que nunca, lo escuchamos muy pacientemente. Con santa paciencia. Claro, porque
la estrategia también del gobierno siempre ha sido a veces provocar incidentes y hay a veces compañeros o compañeras que somos fosforitos y caemos en la Claro. provocación. Entonces Fernando, la antes de llegar al discurso de Lazo, dos cositas que tú has nombrado que no quisiéramos que se nos pasen. Uno, este tema de el manejo de los números para la votación, ¿no? 88 votos en un momento, en la elección de la directiva se llega hasta 100 votos, o sea, son mayorías aplastantes que de una u otra forma mediáticamente los seguían manejando como que no se alcanzaban los votos. O sea, una votación de 88 aplastante sobre 135 se lo celebraba desde la derecha como un triunfo. No tienen todavía. Y aquí hay un actor que quisiera conocer tu criterio, que dispara mucho los elementos para el juicio político, que es el canal virtual La Posta. La Posta ha tenido una posición clarísima durante toda su existencia y comienza a liberar esta información que da todos los insumos para el juicio político, y en los últimos días del juicio comenzó un juego un poco siniestro, un poco macabro, de irle preguntando a la gente, bueno, como si fuera rifa, ¿no? ¿Cuánto pone usted? ¿Cuánto cree usted que hay? ¿Hay 80 votos, 88, 90, 92? Creando ya también el marco para decir, lastimosamente, con todas las pruebas y todo lo que usted quiera, no hubo los votos. Siga participando. O sea, ¿a qué juega y a qué jugó y cómo así este grupo comenzó a dar estos elementos? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que ahí habría que hacer una diferenciación. No es lo mismo Anderson Boscan que Vivanco, ¿no? Primera cosa, o sea, Boscan es un periodista con mayor nivel de formación, no sé a qué juega, no me pone. Y Vivanco es mucho más burdo. Vivanco es un tipo, un anticorreísta enfermo, burdo, que llega a ser grosero, que llega a ser patán. En eso, Boscan es más, más formal, ¿no? Boscan es el quien frentea todo el proceso de investigación. Yo tengo mis dudas, ¿no? Realmente, uno, ¿quién provee tanta información? ¿Cómo obtiene tanta información? ¿Por qué mecanismo? ¿No? Si son pinchazos, si son esto, etcétera, etcétera. O sea, ahí quedan muchas dudas. Pero efectivamente él es quien lo pone en el paredón a Lazo, ¿no? Pero él también juega con cosas. Por ejemplo, ellos empezaban en estos días que no tienen los votos, que hay tantos votos del correísmo que posiblemente salgan. Entonces empezaron a jugar con esta desinformación. Cuando en la asamblea se tiene claramente determinada la fuerza. Yo hice un análisis de cómo llega Yori al poder. Yo tengo aquí en mi estudio, en mi casa, dos grandes gráficos de la asamblea y tengo de cómo iniciamos y cómo terminamos. Cómo se termina, y aquí me permito hacer una digresión en función de la fuerza. Por ejemplo, en el caso de la Izquierda Democrática, la cosa fue tan cambiante que los oficiales de ayer terminaron siendo los rebeldes de hoy. Por ejemplo, al inicio quien tenía la oficialidad del partido era, por ejemplo, Vilma Andrade. Terminó siendo ella proscrita, y quien era el opositor a ella era Alejandro Jaramillo. Terminaron siendo al revés. Jaramillo, aliado del gobierno, teniendo la dirección por medio de un señor David Chávez, la dirección nacional del partido, y ellos se convierten se invierten las posiciones. Entonces, un partido que en primer lugar desertaron algunos porque ellos constituyeron, porque fueron partidos que, uno, hubo el fenómeno Herbas, que les permitió tener cerca de 16 o 15 asambleístas, pero que prontamente tomaron posición. Por ejemplo, Dalton Basigalupo, un hombre de larga trayectoria demopopular,
que tal vez Octavio lo recuerde, fue uno de los fundadores de la Democracia Popular. Él tomó partido desde el inicio con el gobierno, ¿no? Hubieron otros asambleístas como Santos de la provincia de Manabí, que había sido prestado, y él se separó rápidamente de las filas del partido. Se sabe que ahora anda con Daniel Noboa, el doctor Marcos Molina de la provincia del Guayas, a veces era gobiernista, a veces no, que supuestamente tenía cuotas en ciertos espacios de poder, y empiezan a desgranarse, ¿no? Y tenían dos grupos, un grupo más o menos de 5 o 6 legisladores, donde estaba Marlon Cadena, Yesenia Guamaní, etcétera, versus el grupo de Jaramillo, que al final no llegaban a ser máximo 4 y mínimo 3. El asambleísta, donde estaba el asambleísta Joana Moreira. Entonces, claramente podemos diferenciar. Yo tengo aquí una matriz donde tenemos a todos los legisladores por bancada y los de amarillo son los que al final, entonces yo te digo, me jacto de haber mapeado a persona, pero este mismo mapeo que uno podía hacer, lo hacía el gobierno. Y esto es interesante decirlo. O sea, tú podías decir, mira, nosotros seguros tenemos, no sé, 89 votos, 88 votos, segurísimo. Falta por decidirse Víctor Gotti, Alejandro Velasco, Jenny Sangurino, ¿no? Con eso hay. Pero la misma duda que tú tenías, también la tenía el gobierno, porque hay mucho ofrecimiento, muchas vainas. Lo real es que tú tienes a un partido sociocristiano durante este intervalo que fue desgranándose, que fue dividiéndose, en la que hubieron operadores de sus propios ex compañeros, como el propio Cucalón. No te olvides que Cucalón asume la conducción de la política del gobierno luego del inicio del juicio político, ¿no? Y él aparece como el gran negociador, como que iba a salvarle el pellejo a Lasso vía negociación parlamentaria, ¿no? Y claro, y ahí hay una doble moral, porque al final los medios veían eso como normal y nadie decía que atrás de eso habían actos de corrupción, porque ninguno de estos que se viraban a favor del gobierno lo hacían por patriotas o que se alejaban supuestamente de las líneas partidistas de que... Jurídicamente hablamos de tráfico de influencia. Pueden haber varias cosas, ¿no? Varios ofrecimientos. Lo que sí te puedo decir con certeza es que no creo que por patriotas se alejen de las políticas del partido, ¿no? Entonces, otro actor que dicen que jugó en este muñequeo fue, dicen, el señor que está de embajador en España. ¿Cómo es? Pascual del Chopo. Pascual del Chopo. Vemos que ahorita acepta César Ron ser ministro de Lasso. Entonces, para mí estas personas fueron los que se encargaron de ver dónde podrían haber ciertas fisuras al interior del bloque del PCC y lograron, en teoría, su objetivo. Tienes un Pachacuti muy dividido y que Pero, en medio Fernando, de ese hablando del juicio político PCC, hubo la Asamblea Nacional del Puyo, perdón. claro, hablando del PCC, antes de terminar con el PCC, se notó muy sólido, se fue desgranando, pero lo que no se desgranó estaba muy sólido con el juicio político. Pero al mismo tiempo, 11 legisladores. pero al mismo tiempo tienes a Pascual del Chopo, a Cucalón, ahorita a Ron. O sea, da para pensar también que el PCC toda la vida estuvo jugando a dos puntas y muy virginales no son, muy santos no son, o sea. No son, pero sí era claro que la línea oficial del partido estaba en contra del gobierno de Lasso. No, eso sí, yo creo que no cabría discusión. Lo Ok. que yo tengo también ahí mi interpretación en el caso del PSC. Este es un partido muy importante. Recordemos que el PSC creo que sería actualmente de los partidos existentes el partido más antiguo. Fue creado en el gobierno de Ponce Enríquez en la década de los 50, y que continuó vigente y muy fuerte en la década de los 80. Pero desde los 80 empiezan a tener una de sus primeras divisiones. Recordemos aquí con Octavio y tal vez con Alejandro, que somos con mayorcitos, tal vez usted, Víctor, no, pero yo recuerdo perfectamente el conflicto cuando luego del gobierno de la Izquierda Democrática, en esas elecciones, luego del 88, gana Sicto Durán Ballén y Sicto se lanza por el PUR, porque la línea oficial del partido apuesta por Nebot. O sea, Febres Cordero
apoyan Evo, y Sixto se ve obligado a salirse y crear su propia organización política. Yo creo que desde ahí comienza el declive, ¿no? Y ellos, claro, ellos gobernaban vía parlamento, vía Congreso Nacional. Ellos gobernaron del 84 al 88, y del 88 al 92 la Izquierda Democrática, en el 93, 92 Sixto Durán hasta el 2006, no, 96, ¿no? En términos generales. Que fue el último gobierno estable hasta ahí del Ecuador, ¿no? Luego de eso viene la crisis. Pero también en el año 96-97 el Partido Socialista toma otra decisión, a mi modo de ver equivocada, que es no poner candidatos a la presidencia y apoyar a Yamil Maguad, ¿no? Y también eso debilita, y terminaron siendo un partido nacional, siendo un partido regional o de ciudad. O sea, se contentaron con quedarse en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil de manera particular, y el resto del país al final lo dejaron para que otras fuerzas políticas lo ocupen. Entonces, es un tema sistemático, no es un tema que fue desgranándose de a poco, ¿no? Y así podríamos seguir enumerando las malas decisiones. Incluso ahora, yo juraba que ellos en esta elección iban a jugar con cuadros propios, ¿no? Que ahora más o menos y a disputar la tendencia de la derecha, ¿no? Ahora nosotros somos, ante el fracaso de Lasso, nosotros, además ellos como opositores del gobierno de Lasso iban a disputar, pero ni bien sale Topic, al segundo salen ellos anunciando su apoyo a Topic. Yo, por eso cuando uno analiza la política, uno lo hace desde su formación, desde cómo entiendes tú la política, pero hay gente que no lo entiende de la misma forma en que uno ve la situación. A mí lo correcto era de que sea Nebo quien se la juegue y al final logra aglutinar a la derecha como tendencia y él abanderarse, aunque pierda, pero le iba a permitir tener un bloque de legisladores más o menos importante, que es lo que ellos al final terminan buscando. Y le iba a permitir cumplir su sueño, aunque sea año y medio hubiera podido ser presidente después de esto. Podría, ¿no? Pero eso también ellos lo miran, pero no es así, ¿no? Tenemos ahorita el tema de la noticia de la muerte cruzada. Martes 16 de mayo, la comparecencia de Lasso. Lasso habla apenas 48 minutos, pudo haber hablado 3 horas, aparte de un tiempo, creo que de 1 hora para réplicas. Habla solo 48 minutos. Él al principio empieza a dar argumentos de tipo jurídico en función de las acusaciones y del juicio, pero que no van más allá de 5 o 10 minutos, y luego de eso atacar y empezar a hablar de un país paralelo de realidad virtual en la que él vive, que es la tónica de lo de ayer en el informe de la Nación, pero y cuestionar a sus opositores, ¿no? De desestabilización, de lo que siempre ha dicho. Entonces, y además que vivía en un país maravilloso. Entonces, al otro día anuncia la disolución de la Asamblea, argumentando que existe grave crisis política y conmoción interna, contradiciéndose absolutamente con lo que él había dicho el día anterior en la Asamblea Nacional. Y el día jueves 18 sale a decir de que el verdadero motivo, que creo que es parte, eso sí es verdad, para él, de que existía un plan macabro del correísmo de tomarse las instituciones del Estado, y por eso él se vio obligado, y eso tiene cierto nivel de relacionamiento porque usa incluso la propia Fiscalía del Estado, por ejemplo, en esta confrontación de la Fiscalía con la Judicatura y con el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, claramente ves ahí que hay una verdadera crisis institucional, de representación política y de respeto a las otras funciones del Estado, propiciado por el propio Ejecutivo. Ahora, cómo nos fue en la noticia. Yo personalmente estaba preparado para todos los escenarios. Esta era una última carta que tenía Lasso, y se la jugó porque él no iba a exponerse a la duda que le ocasionaba el tema. Además, si se hubiera salvado, si no hubiéramos obtenido el voto, él iba más debilitado de lo que se encuentra actualmente.
Entonces ellos van a tratar de gobernar durante estos 6 meses. Ya vemos la política, son políticas neoliberales, si quieren impulsar una reforma laboral, han planteado esta ley de reactivación económica, que no es otra cosa que la instalación de zonas francas comerciales, económicas y financieras en el país, donde el tema financiero se convierte en un tema gravitante. Ellos no han sido ineptos en el manejo del gobierno, no son irresponsables, no son inexpertos. Ellos se dedicaron exclusivamente a hacer lo que saben hacer, que es generar procesos de corrupción sistémica, de asaltar el Estado, gobernar para seguir lucrando. Por eso ellos pagan muy puntualmente la deuda externa, en la que ellos son tenedores, de manera especial los bonos global, en la que ellos son tenedores y eso se revalorizan cada vez más, lejos de depreciarse, y al final viven en eso que saben hacer, que es la usura y los temas financieros y bursátiles, ¿no? Entonces, Fernando. eso es lo que ellos han hecho, van a continuar con esa tónica y nos enfrentamos a un escenario electoral muy corto. Ya se aprobó el calendario el día de ayer, ya tenemos claramente diferenciado incluso las reglas del juego, porque al final no se sabía si iban a hacer con las nuevas reformas que se hizo el Código de la Democracia o las anteriores en que fuimos electos, cuando fuimos electos nosotros, y ya se sabe que ahorita no hay paridad en el binomio, siguen las mismas reglas del proceso del 2021. Vemos algunos precandidatos ya en el escenario. Tenemos desde el lado de la derecha, una derecha más golpeada desde el lado ideológico ante el fracaso del gobierno de Lasso. Está Daniel Noboa, que anunció, creo que ayer, el día de hoy, su posible candidatura. Está Otto Soldenhorne, que no se sabe si se lanza o no. Está Villavicencio y está Topic, ¿no? Que creo que el nombre de Jan Topic a Villavicencio es quien le termina más perjudicando, porque se entran a disputar ese grupo neofascistoide que podría existir, de que creen que el tema de la violencia y la inseguridad se soluciona metiendo garrote, por no decir metiendo bala. Ahí eso es como yo percibo el escenario desde el lado de la derecha, con muchos candidatos. Ellos van a tratar de hacer lo que inicialmente trataron de hacer en Quito, que era que se unan para enfrentar a un enemigo común, que es el correísmo, pero en el caso de Quito al final fue imposible y permitió, por ejemplo, que el compañero Pavel Muñoz gane las elecciones en Quito. Desde el lado del centro y centro izquierda tenemos a varias fuerzas. Está Pachacuti, muy disminuido, muy dividido. Iba a entrar a analizar Pachacuti, pero al final todos sabemos las tres tendencias que existen. Un sector de Pachacuti Conay, que en la Asamblea Nacional no eran más allá de 5 asambleístas. Un Pachacuti oficial dirigido por Santi, anticorreísta, dirigido por Mario Ruiz, Salvador Quispe, etc. Y un sector gobiernista, lacista, dirigido por Llori, por Vanegas, por Quesada, por Sánchez, Molina, que de manera abierta, incluso ayer estuvieron hasta en el informe de La Nación acompañándolo a Guillermo Lasso, ¿no? Yacu Pérez sería candidato, el Centro Democrático es posible que lance candidatura, no se sabe si efectivamente ser candidato de pronto de Daniel Noboa, etc. No creo que en otros sectores de izquierda haya candidaturas. El doctor Pedro Granja había anunciado su deseo, pero Pedro había dicho que si era Andrés Arauz, él no participaría y buscaría un espacio de unidad. Yo creo que con el sector CONAIE ellos van a tratar de jugar en estas elecciones y más bien nos vamos a tener que buscar alianza con miras a una segunda vuelta y no cometer el error que ellos cometieron del nulo ideológico, ¿no? Entonces, es como veo, las reglas van a ser en el caso de la Asamblea, la proyección de la nueva composición. Nuestro reto como organización es tener más de 59 legisladores, que fueron los que inicialmente, perdón, 49 legisladores, que fue lo que inicialmente obtuvimos, ¿no?
49. Nuestro reto es crecer principalmente en la sierra y en provincias como Pichincha y Azuay, que nos permitió ganar las elecciones seccionales, principalmente con J. Llorén en la prefectura de Pichincha, con los compañeros de Azuay, de Pichincha y otras provincias donde nos fue muy bien en las elecciones seccionales, pero tenemos que reforzar. Ojalá en el caso de Manabí logremos tener el mismo número de asambleístas que obtuvimos. Por ejemplo, en el Distrito Sur, que me pertenezco yo, de 5 escaños logramos tener 4, que es una locura, fue verdaderamente una verdadera proeza. De total de 9 legisladores obtuvimos 7 por el método de Wester, pero que si hubiera habido el método de Hong nos hubiéramos llevado todo, pero eso no existe porque lo fabricaron ellos con el afán de perjudicarnos en la asamblea de Litardo, Moreno y Daniel Mendoza. Con el otro método sacábamos 7 de 6 en Manabí. Claro, no, más, porque hubiera sido dividido, imagínate que el cuarto fue dividido para 7 y apenas era 5 escaños. Solo ahí nos quedaron debiendo 2. O sea, nos hubieran quedado debiendo mínimo 3 escaños, en el norte igual, etc. En el norte sacamos 3 de 4 y ese fue dividido para 5. O sea, y apenas eran 4 escaños. Solo ahí nos quedaban debiendo 1. Entonces, eso va a haber dispersión de fuerza igualmente por el método de asignación de escaños, en la Fernando, que hay que ver. y ahora desde la ciudadanía, tuvimos la última votación a inicios de año, son elecciones seccionales, teóricamente no se deben comparar las seccionales con las nacionales, pero tuvimos consulta popular, que le auguraba un importante triunfo al gobierno con preguntas imposibles de perder según la misma derecha, y perdió las 8 preguntas a nivel nacional. Puede también entenderse como un inicio o un evidenciamiento de la debacle, de la confianza de la gente en el gobierno, ¿no? Las 8 cosas que preguntó el gobierno se les dijo que no. Después vamos al juicio político y esto termina en muerte cruzada. Entonces, las elecciones que vamos a tener ahora, a finales del 2023, podrán ser, desde el punto de vista ciudadano, una extensión de lo que la ciudadanía ya dijo a inicios de este año, o van a ser un termómetro de lo que vamos a escoger en el nuevo periodo a inicios del 2025, que la campaña será en el 2024. Es decir, vamos a tener 3 elecciones en seguidilla, inicios 2023, finales 2023, y la otra que iniciará al finales del 2024. ¿Se nos va a marear la gente o va a mantener la tendencia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Efectivamente, la diferencia de la elección seccional del 5 de febrero fue que, pese a haber sido una elección de autoridades locales, se convirtió, y creo que fue una mala apuesta del gobierno haberla unificado la consulta popular, porque desde ese momento se convirtió en una elección nacional. Y eso permitió también que podamos tener aparte que pusimos muy buenos cuadros. En el caso, por ejemplo, yo creo que la sorpresa mayor fue el caso de Aquiles en Guayaquil, ¿no? Que eso sí creo que personalmente yo nunca lo vi venir, pero en el caso de Marcela sabíamos perfectamente, porque además también nuestros opositores, a veces tú ganas una elección no solamente por lo que tú haces, sino cómo se compone el escenario o tus adversarios. Correcto. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad en el caso de la prefectura de que la derecha como tal estaba muy dividida, ¿no? En el caso del Partido Socialista tenías varios candidatos que salían del mismo tronco del PSC, tenías a Lapenti, tenías a Tabaqui, creo, bueno, no me acuerdo, a González, entonces tenías varios que venían... Bushmer, etc. Entonces tenías muy dividido eso y al final eso nos permitió que nosotros logremos. Pero lo malo también de esto es que ni bien los compañeros de las autoridades locales, las autoridades electas, apenas 2 días después de haberse posicionado, entramos en modo campaña. Pero Octavio sabe perfectamente que a nosotros hay algo que no rehuimos, es una campaña electoral. Y creo que en eso Correa nos deja varias enseñanzas. La primera es que una campaña hay que trabajar
como que si no tuviéramos un solo voto. O sea, no al triunfalismo, yo creo que el triunfalismo nos haría mucho daño. Dos, tenemos que llevar un discurso y una propuesta de no podemos engañarnos. Tenemos que ir, porque nosotros tenemos que ir con una propuesta muy seria, muy contundente de lo que hay que hacer en estos meses, en estos 18 meses. Y tenemos que tener logros, o sea, no a las posiciones ultristas del Rambo criollo que quiere meter bala a todo el mundo, sino que tenemos que ser muy enérgico en el combate contra el crimen organizado, planificando muy bien todas las acciones de inteligencia, de contrainteligencia, de depuración policial, de trabajo en territorio, pero además con trabajo territorial de más Estado en los territorios, con políticas públicas claras, con mejorar el sistema educativo, etcétera. Suena muy ambicioso en función del corto tiempo, pero tenemos que generar un verdadero proceso de transformación y de cambio hacia eso. Lastimosamente, esto también se ve abocado a todos los conflictos desde la institucionalidad que provocó, el desorden institucional que provocó el Trujillato. Entonces tienes que estar lidiando mucho con los conflictos políticos por un lado y por otro lado con los conflictos entre las diversas funciones del Estado. Por eso uno de los postulados nuestros es el tema de la constituyente, ¿no? Que lo planteamos porque tenemos que recomponer lo que se construyó en Montecristi en el año 2008. Entonces, las cartas están echadas, esperemos que en las próximas horas y días sepamos quién es los compañeros y compañeras que vamos a lidiar en estas elecciones, que vamos a estar como candidatos, principalmente nuestros candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Por suerte, que a veces es bueno y es malo. Es bueno porque tienes muchas cartas donde escoger, es malo porque al final procura que pueden existir, y por eso debe haber mucha madurez política, porque aparte de los afectos o desafectos, tenemos que todos volcarnos al territorio, al trabajo territorial, dejando a un lado los afectos y desafectos de quienes sean los compañeros candidatos, porque el país no puede volverse a equivocar. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un completo repaso de todos los antecedentes políticos que nos llevan al actual momento, ¿no? Y una perspectiva de hacia dónde vamos. Jenny, Octavio, aprovecho para dar la bienvenida a Jorge Jarrín. Jorge es de nuestros compañeros más jóvenes dentro del Foro Politécnico, un experto en el área de turismo, nos está acompañando. Si tenemos comentarios, dudas, preguntas, inquietudes que queramos compartir con Fernando, Jenny, Octavio. La verdad, ha sido muy académico la exposición. No es nada raro viniendo de Fernando. Nos ha hecho un review de lo que ha pasado hasta estos días en esta crisis que vive el país, no en estos 2 años, sino ya 6 años. Yo no tengo mucho que agregar, simplemente comentar que lo último que ha pasado ha sido la rendición de cuentas del expresidente Lasso, y si tiene tan buenas cifras, si ha hecho tanto, se ha disminuido la pobreza y ha aumentado el empleo, no cabe otra cosa que esperar que se lance a recoger lo que ha sembrado, a ser nuevamente candidato. Obviamente de mi parte es una ironía, es un sarcasmo, pero es lo que debería ser consecuente. Si ha sido tan eficiente en apenas 2 años, lo menos que podríamos esperar una vez que ya eliminó a la Asamblea, que aparezca en la papeleta de votación. Y segundo, ya lo conversamos días antes, estamos en campaña. Yo creo que con los aciertos y desaciertos, la mayoría son aciertos,
la revolución ciudadana es el camino. Veo difícil una convergencia, aunque leí ayer que Santi le pide no sé si es cierto o no ese comunicado, le pide a Isa que acepte ser candidato por Pachacútec. Sería un ideal, pero creo que va a ser muy difícil una convergencia en esta coyuntura. Tal vez prepararla para el 2025. Definitivamente es necesaria una convergencia del pueblo indígena, de esa tendencia con la revolución ciudadana. Y no olvidarnos que la población, los sectores populares, obviamente que te encuentras gente que dice, pero pobre viejito, ¿qué hizo de malo? ¿Por qué no lo quieren? Y la otra es que la mayoría de la ciudadanía y los sectores populares principalmente quieren de vuelta a Rafael Correa. Probablemente el marketing no va a tomar en cuenta eso, pero en el fondo, en el boca a boca, en la relación personal con la población, hay que decirle a la gente que la única forma que eso pudiera suceder es que la revolución ciudadana gane para estas elecciones y con las puntas de lanza que tienen en el territorio, con las prefecturas, con las alcaldías ganadas, se asegure un triunfo parecido probablemente a la primera ola de la Revolución Ciudadana. Ojalá. Es difícil, pero por lo menos desde lo ideal no es imposible. Eso nada más. Un gusto haber compartido con Fernando. Gracias, Gracias, Octavio. Octavio. Jenny. Fernando, una preguntita. Hay algo que me da vueltas todavía en la cabeza. ¿Tú consideras de que ahora que ya tengamos nuevamente nuestra asamblea, se puede seguir con el juicio político? ¿Qué va a pasar con esa sanción que estaba en camino y no se llevó a cabo contra Lazo? Bueno, desde el lado del efecto jurídico no tendría ningún efecto, porque la asamblea, bueno, uno se va a posesionar primero la asamblea y después el presidente. Y es un presidente aparte, yo creo que no debe quedar en impunidad, son los juicios penales. ¿No? Desde el caso Pandora Paper, pasando por las mismas acusaciones que sustentó la denuncia inicial de la posta, ¿no? Y que la asamblea investigó. Entonces yo creo que esas cosas, la verdad debe prevalecer. Y eso es un imperativo que hay que seguir insistiendo y presionando. Yo quisiera un poco, hay cosas que quería decir y que se me estaban olvidando, es el manejo de la prensa en todo este proceso. Y cuando digo la prensa, no hay que generalizar, yo siempre defiendo a los medios regionales, locales, que más bien sobreviven y no son parte de este y son al final los que nos terminan dando cobertura de manera permanente, en este caso a nosotros como actores políticos. Pero la gran prensa, ligada al gran capital y al sector y a los sectores económicos, siempre tratan de descalificar la acción política. Por eso a mí me toca siempre decir, no, yo soy un político, yo creo, porque tú banalizas la acción política, ¿no? Por ejemplo, te dicen que no deben existir las ideologías, que el momento en que un gobernante es elegido debe dejar a un lado el partido y sacarse la camisa del partido y ponerse la camiseta del país, etc. Entonces, todas estas cosas son para realmente generar una sociedad despolitizada. Yo personalmente defiendo las ideologías, defiendo las posiciones políticas y hay que estar permanentemente desestructurando y aclarando lo que los titulares mediáticos van posesionando. Ellos han posesionado de que la asamblea, esta es una de las peores asambleas en la historia, que los asambleístas no gozamos de popularidad y efectivamente nos meten a todos en el mismo saco. Pero yo no soy como Vanegas que hago acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Nosotros lo hemos hecho personalmente y hablo incluso por mis compañeros, por mis 47 compañeros, lo hicimos con mucha responsabilidad. Y de manera particular, creo que me caracterizo por ser una persona
extremadamente seria. Para mí no existe enemigos políticos, yo creo en los adversarios políticos. Jamás el conflicto político debe recurrir al terreno de lo personal y familiar, pero hay individuos irresponsables como Villavicencio, Vanegas, etcétera, que sí lo hacen de manera permanente. Entonces esas prácticas deben cerrarse, pero no debemos evitar que nos pongan a todos en el mismo saco. Y segundo, decirles y recordarles, porque la gente que te dice eso, yo me toca a veces esclarecer y pelearme a veces con los periodistas, decir, oiga, pero nos olvidamos de cómo era el Congreso antes o cómo eran las asambleas anteriores. Por ejemplo, en el periodo anterior, o sea, la asamblea de Litardo fue un nido de corrupción. Y esta también iba por el mismo camino, y esta habían personajes que vendían sus conciencias y repito, y no eran por patriota. Yo tenía lista mi exposición para el juicio político y una de las cosas que iba a reafirmar era esa, ¿no? Que no queremos volver, además porque estas personas quedaron en el actoncismo de la historia, o sea, todas esas personas del periodo anterior, por ejemplo, que se entregaron al gobierno de Moreno, ninguno de ellos son actores políticos preponderantes en el escenario actual. Sus actuaciones los sepultó. Pero también se construyen, por ejemplo, narrativas desde el inicio, desde la muerte cruzada, los titulares eran el país se va a ahorrar ahora 50 y pico de millones de dólares. El titular de ayer y de hoy es estas elecciones le van a costar al Ecuador 60 o 70 millones de dólares. O sea, como cuantificar la democracia me parece un tremenda desfachatez, un tremendo error que hay que estar permanentemente aclarando. ¿Por qué? Porque todos los países, es más, nosotros tenemos, creo que el Ecuador como Estado es uno de los pocos países que sus dignatarios y funcionarios que menos ganan en la región, ni siquiera comparado con países europeos o países del primer mundo, ¿no? De la región. Pero claro, claro, hay errores como los de Luis Almeida, que sale a decir que, y claro, si uno Pobrecito. se compara, no, claro, si uno se compara con el salario básico, por supuesto que pero desde el lado de la función, de la responsabilidad, o sea, no debemos quedarnos en ver esas minucias, pero nosotros a veces mismos banalizamos la acción política y la volvemos y la vamos abonando a ese desprestigio. Entonces, en esas cosas, desde el lado de las narrativas que desde el poder se construye, tenemos que estar permanente, siempre alerta y tratar de desmentir y buscar argumentos para dejar sin piso esta cosa. Solamente eso quería De acuerdo. Víctor y compañeras Jenny en Fernando, la parte un final. detalle antes de terminar que se nos pasaba de esta etapa. Hablamos mucho del antecedente y ya la perspectiva, pero en esta etapa, tu criterio político y jurídico como abogado también, el presidente está emitiendo decretos ley, que la Constitución dice que debieran ser solo sobre materia económica urgente y tienen que ser revisados por la Corte Constitucional. O sea, partimos de que este gobierno ha declarado y aceptado su fracaso, está en un proceso electoral para ser renovado inmediatamente. O sea, no es el momento de que el gobierno entre en nuevas apuestas, nuevas inversiones, nuevos desarrollos. Prácticamente está cuidando el local, cuidando el kiosco hasta que llegue a ser legalmente reemplazado. Entonces, tirarse con la zona franca, reformas laborales, cosas de amplio alcance, ¿es legal, es constitucional, es valedero o la Corte debería decirle, oiga, solo si hay terremotos, tsunamis, inundaciones, usted saque un decreto de emergencia para salvar a la gente? Pero mientras tanto usted ya terminó, está terminando, está cerrando su periodo, ya fracasó, ya falló. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo correcto. Pero yo creería que esta Corte Constitucional le va a balizar las actuaciones a él. No, no se olvide que esa Corte fue hecha desde el Trujillato y ellos van a apoyar las decisiones. Lo que yo no creo, más bien, que en el caso de las zonas francas existe interés de externos o de grupos económicos a invertir en este nivel de inestabilidad, ¿no? Cuando tienes al propio presidente, por eso una de las razones del fracaso, por ejemplo, cuando hubo la denuncia de los Pandora Papers,
¿cómo tú ibas a invertir en el país si el presidente de la República de ese país tiene su dinero fuera del país y no lo Así tiene es. generando empleo ni producción? Entonces, son las incongruencias y creo que es un tema de tiempo, pero él va a tratar de hacer y claro, te va a dar una de cal y una de arena, va a ser la reforma tributaria como cosa positiva, pero a la vez te va clavando la reforma laboral, el tema de las zonas francas y las cosas que ellos tienen diseñadas. Entonces, el reto también de la nueva asamblea es realmente revisar y fiscalizar las actuaciones del gobierno saliente, en este caso el de Guillermo Lasso, ¿no? Que eso también son parte de las competencias que están en la Constitución. Excelente. Te Fernando, agradecemos muchísimo, Fernando. Alejandro. sí, en vista de este nuevo proceso, ¿qué se le va a plantear al pueblo como objetivos del gobierno de este corto periodo, tanto en lo ejecutivo como en el legislativo? Bueno, desde el lado del Ejecutivo, nuestras propuestas deben girar alrededor de la reactivación económica, del combate frontal a la lucha contra la corrupción, desde el lado cuando digo lucha frontal me refiero de manera enérgica, que van desde las posiciones firmes del Estado de invertir en mejorar las condiciones de la Policía Nacional, pero también generar niveles de control interno y de depuración al interior de estas filas. Urge una sensibilidad por parte de los magistrados y jueces del país, que también el esfuerzo que se haga desde el Estado y de la Policía Nacional no quede en letra muerta, no quede en impunidad. Hay que mejorar el sistema carcelario, pero además hay que generar políticas públicas de más Estado en territorio, ¿no? Gran parte de este descalabro es que no existe Estado. Existe un total irrespeto del crimen organizado hacia la institucionalidad del Estado. Imagínate que tú tienes cosas aberrantes como que se ataque a una unidad policial. O sea, es loco. O sea, antes decíamos, yo vivo en un lugar en que al lado de mi casa está un UPC. Mejorar el sistema de circuito, toda la planificación que estaba. Teníamos una planificación de largo en todas las áreas y que fue desarticulado desde el gobierno de Moreno y que tenemos que recomponer. Pero aparte del lado de la labor legislativa, nosotros tenemos que reformar algunos cuerpos legales, tenemos que recuperar la institucionalidad de Montecristi. Por ejemplo, en el tema de Montecristi creó varias figuras para solucionar crisis políticas y evitar lo que sucedía en el pasado, que al final quien tenía que dirimir los conflictos políticos eran las Fuerzas Armadas, ¿no? Como pasaron en los derrocamientos de Mauá, Bucarán, de Lucio. Entonces, tú tienes varias figuras, pero también amerita que cuando se está activando una de estas figuras, de estas causales, no se pueda anteponer otra acción. Por ejemplo, lo correcto hubiera sido que no, claro, lo presenta el tema de la disolución de la Asamblea en medio del juicio político. Eso no está bien. Primero, uno, porque está incumpliendo una resolución de la Corte Constitucional que había dispuesto de que se lleve adelante el juicio político. Entonces, pero en medio, entonces debería ser, mientras se está sustanciando un recurso constitucional, debería terminarse el mismo para plantear otra figura. Y eso no está lo suficientemente claro y por eso estamos viviendo todas las conflictividades jurídicas y políticas que actualmente nos toca enfrentar. Pero al final del día va a ser el soberano quien tiene que pronunciarse y para eso debemos activarnos, debemos evitar cometer errores, debemos evitar que la gente entienda que lo que está en juego es el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia, la seguridad es nuestra, en la que los temas de empleo, por ejemplo, van a ser muy importantes. Por eso, quien sea nuestros candidatos, candidata o candidato a la presidencia, debe ser personas que tengan la suficiente experiencia, conocimiento de lo que hay que hacer en este corto plazo, porque no podemos improvisar. Tenemos que desde el primer día en que se asuma este nuevo periodo de gobierno de interino, sea realmente contundente, en la que la planificación y la toma de decisión debe ir de la mano. Perfecto. Nos quedamos con esas palabras, Fernando, y te agradecemos mucho por tu
participación, por tu amplia visión, compartirnos todo tu conocimiento, experiencia y análisis. Siempre bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día en el panel, y con los que nos ven será hasta la próxima entrega de Construyendo Futuro. Muchas gracias.